camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Sacrificio de alabanza venimos a ofrecer como ofrenda que te agrada solo al Rey. El incienso de mi alma venimos a ofrecer. Todo lo que soy y tengo para el Rey.
Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Camina y Ven, al canal cristiano Jesucristo de Madrid. Vamos a dar la bienvenida a esta sección en profundidad nuevamente al pastor Alejandro Montañez. Pastor Alejandro, buenas tardes, bendiciones, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jonathan. Gracias a Dios, bien. Y, hombre, aquí aterrado cómo pasa el tiempo, ¿no? Parece que el agujero por donde pasa la arena lo agrandaron. Así Ya es. no está y se pasa el tiempo muy rápido. Quedamos aterrados de que solo pudimos expresar una de las profecías, ¿sí? Del Antiguo Testamento y prácticamente no nos rindió. Bueno, esto no es de afanes, sino es de que las personas entiendan Ujú. que lo que Dios dice se Se cumple. cumple. Pero ¿cómo pasa el tiempo en general? Fíjate que ya estamos en la tercera semana de octubre, o sea, estamos a nada de finalizar el año, ¿no? O Por sea, ahí dicen, se acabó el año y nada se hizo. y nuestro Señor cada vez más cerca. Esperando, Ujú. aunque muchos lo tengan por mentira, ¿no? Ujú, así es. Recordemos que estamos viendo escatología, estamos viendo profecía, ¿vale? Y la semana pasada iniciamos el tema de las profecías bíblicas que ya se habían cumplido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La semana pasada hablábamos de esa promesa, de esa profecía que Dios le da a Abraham con el nacimiento de Isaac, que se cumple al pie de la letra, por delante de esa ignorancia de la propia Sara, ¿no? Que le lleva a intentar adelantar eso por mediación de Agar y de Ismael, pero se cumple. Lo que Dios dice se cumple, lo que hablamos en el programa anterior. Pero no solamente la profecía de Abraham, ¿no? Alejandro, creo que tienes muchos ejemplos más para poder explicar que lo que Dios dice se cumple. Bueno, hay otra y también tiene que ver con referencia al patriarca Abraham, ¿sí? Y su cumplimiento. Uh Y -huh. esta profecía se demoró añitos en cumplirse, ¿sí? Tal vez muchas personas lo oyeron en su tiempo y nunca lo vieron, ¿sí? Pero que se cumplió, Uh -huh. ¿sí? Para eso está la historia, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ir a Génesis 12, ¿sí? Versículo 1 al 3 de la Reina Valera del 2015. Dice así: entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es una profecía. Uh -huh. También pues se le puede dar el nombre de una promesa, pero es una profecía, ¿sí? Es algo que el Señor le está diciendo a Abraham, vea, usted será bendito, ¿sí? Tu descendencia, ¿sí? Todo. Y bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Y entonces todas las familias de la tierra, o sea, mire que ahí ya está abierto el mensaje como de salvación para toda la humanidad, ¿no? No solamente para el pueblo elegido. Y mira que esta profecía se cumplió, ¿sí? Va a ser una gran nación, ¿sí? Y se cumplió. ¿Y cuánto se demoró en cumplirse? 3.950 años aproximadamente. Imagínate. Aproximado, no quiero dar así. Puedo darte la fecha de cuando Israel fue declarada una nación reconocida a nivel mundial, ¿sí? 3.950 años después de haberle dado esta palabra el Señor a Abraham. ¿Cuándo? Después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto nazi, ¿sí? Fue cuando en las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947, dieron el decreto donde decía que Israel era una nación. Y esa nación, su ubicación era en la tierra de la antigua Palestina o Canaán, ¿sí? La tierra que Dios les había prometido y que las 12 tribus
de Israel tomaron posesión a medias, ¿sí? Y entonces, cuando se cumple y da el reconocimiento por las Naciones Unidas, fue el 29 de noviembre de 1947. E Israel, tomando este decreto, también lo dijo con Ben Gurión, ¿sí? Un judío. Esto fue el 14 de mayo de 1948. ¿Sí? Una cosa es como la sentencia de las Naciones Unidas el 29 de noviembre del 47 y en mayo, el 14 de mayo del 48 es cuando se da a Israel el reconocimiento de ser una nación. ¿Cuánto pasó? 3.950 años aproximadamente. El Señor se tarda, pero que llega, llega. Aunque muchos lo tengan por mentira y por tardanza, Él llegará y cumplirá lo que dijo. Esta profecía, ¿hacia quién va dirigida? Hacia Israel. ¿Sí? Entonces tenemos que diferenciar ciertas profecías que van hacia Israel y otras que van hacia personas específicas, otras hacia la iglesia, otras hacia Jesús, ¿sí? El Mesías, y así sucesivamente. Uno tiene que mirar hacia quién va dirigida. Fíjate, Alejito, lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, una profecía dada en la Biblia, se cumple en la Biblia, pero tiene su respaldo con la historia, ¿no? Antes de que nos metamos en otro tipo de profecía, yo quiero hablar de otra profecía que también está respaldada por los libros de historia. Y la tenemos en Mateo capítulo 24, 1 y 2, ¿no? Nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, después de que el segundo templo glorioso es construido por el rey Herodes, y pasan por delante del templo y quedan los apóstoles asombrados con esa belleza del templo. Y dice el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y en el versículo 2 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? Refiriéndose al templo, a ese maravilloso templo que había construido Herodes. ¿Veis todo esto? Dice, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Recordemos que más o menos el ministerio de nuestro Señor comenzó como a los 30 años, más o menos, Alejandro. Más o menos, sí, más aproximadamente. O menos. 30, 33. Más o menos. Entonces estamos hablando del año 30, 33 después de Cristo, de nuestra era actual, cuando el Señor da esa profecía ante el esplendor del templo que había construido Herodes, del segundo templo, ¿no? ¿Qué sucede en el año 70? Te puedes ir a la Wikipedia, te puedes ir a cualquier libro histórico. En el año 70, el templo majestuoso de Herodes en Jerusalén fue destruido por el Imperio Romano a manos del emperador Vespasiano, mandando al general Tito. Automáticamente ese templo queda derruido, dice que no quedó piedra sobre piedra de ese majestuoso templo. Nuevamente la profecía de Dios se vuelve a cumplir a los ojos de la humanidad y no solamente respaldado, como hemos dicho, muchas de ellas, o en su totalidad, perdón, por la Biblia, sino por los libros seculares. Es increíble, ¿no? O sea, uno se pone a ver y decir, bueno, ¿cómo? Fíjate, ¿no? Y se cumple al pie de la letra, ¿no? Esta es otra profecía, pues está en común, ¿no? El mismo espíritu. También la tengo acá en mi estudio y vemos cómo los apóstoles le preguntan al Señor, mire esta majestuosidad de templo, que puede ser muy bonito. Se demoraron 40 años en construirlo, ¿sí? Herodes el Grande, por congraciarse con los judíos, mandó construir este templo. Y es el templo cuando Jesús llega allí y llora viendo este templo, porque él ya, como es Dios, conocía que lo que iba a suceder con este templo. Y la raíz también de por qué fue destruido es porque como los judíos nunca la llevaron con los romanos, ¿sí?
Entonces siempre hubo revueltas, siempre hubo Ujú. grupos, y entre esos grupos estaban los celotes, de los cuales salió un apóstol, Ujú. ¿sí? Y estos se sublevaron contra el Imperio Romano. Y el último de los bastiones de ellos fue al suroriente, había una meseta, se llamaba Masada. Y recuerdo, pues, bueno, sus clases de historia, ¿no? Que ellos tenían unas buenas fuentes de agua dentro de esa meseta y se refugiaron allá y los romanos no podían subir, ¿sí? Y construyeron terraplenes, ¿sí? Ujú. Unos terraplenes para poder llegar allá. Cuando ya estaban por llegar al alto de esa meseta, los que estaban allí, los judíos que estaban allí, no le dieron el gusto a los romanos de que los mataran. Y todos, cuando llegaron allá los romanos, todos habían muerto, se habían Ujú. envenenado. No le dieron el gusto. O sea, todo el trabajo de los romanos construyendo esto para matarlos a Ujú. espada y darse como el gran triunfo, cuando llegaron todos estaban muertos. También estaban ahí los celotes. El último bastión judío se llama Masada. Fijémonos en un pequeño detalle, Alejandro, para Israel, para el judío, y vemos ese reflejo en los apóstoles, ¿no? O sea, ese templo les llena de orgullo, de satisfacción, de incluso llegar y decirle al propio Dios, mira lo que ha construido Herodes, mira esa majestuosidad de templo, ¿no? Y fíjate cómo se le llama ahora a ese pequeño trozo que queda del muro De las del templo, ¿no? De lamentaciones. las lamentaciones. Sí, Fíjate mira lo que significativo. con referente al templo, fue destruido también en el año 586 por el rey babilonio Nabucodonosor, Ujú. ¿sí? Y eso también fue profetizado, ¿sí? Por Jeremías, capítulo 25, creo que es, donde está la destrucción o está profetizado, y eso creo que sucedió de 20 a 25 años después de que Jeremías dio esa profecía que el pueblo de Judá sería llevado cautivo Ujú. a Babilonia, ¿sí? Y se cumplió, aunque la primera deportación empezó en el 605 antes de Cristo, ¿sí? Y su cumplimiento lo da Nehemías, ¿sí? Cuando ya la hegemonía del imperio babilónico fue tomada por los medopersas, Ujú. ¿sí? Y creo que es el rey Ciro al cual le servía, porque Moisés Jeremías era copero Ujú. y le servía al rey Nehemías era el copero. Nehemías, era el copero, y le servía, creo que entonces estaba el rey Ciro, y fue el que dio la orden para que fueran a reconstruir las murallas y el Ujú. templo a Jerusalén, ¿sí? Ya años después fue asolado, mas no destruido, por Antíoco Epífanes IV, ¿sí? De los seleucidas. Ujú. Entonces fue asolado porque fue y sacrificó un cerdo en el templo, que era un animal que inmundo para los Ujú. judíos. Ujú. Pero el templo no fue destruido ahí, sino fue asolado, ¿sí? No fue destruido, fue menospreciado Ujú. por este descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno, Así ¿sí? es. Entonces, y después es destruido nuevamente en el año 70 por Tito. Ujú. Y entonces es lo que se dice, que actualmente ya los judíos tienen todo ya, o sea, como fichitas de Lego, ¿no? Ujú. Las Para piezas. armar el templo, para que allí se siente el hombre inicuo de pecado, Ujú. que es el anticristo. En la gran Eso después tribulación. lo Eso lo vamos a veremos a ver ver en más, las, en más las, en adelante, las, que en eso las tiene su miga, como decimos. O sea, fijémonos eso, ¿no? Cómo se cumple, pero vamos a ir adelantando porque hay más, ¿cierto, Alejo? ¿Tienes ahí Sí, más, sí, sí, más que claro, decir? aquí hay. Vamos a ver la profecía de Génesis 3:15, Ujú. ¿sí? Donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Así que va dirigida esta profecía hacia el Mesías, Jesús. ¿sí? A Jesucristo.
¿Y cómo se empieza a desarrollar? Dios da esta palabra, ¿sí? Después de que pues, vienen las consecuencias del pecado para Adán y para Eva. Y ya después Isaías nos va a mostrar, Isaías 7:14 nos dice, por tanto, el mismo Señor les dará la señal, ¿sí? Que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, aquí ya empieza a mostrarnos la palabra de que la simiente de la mujer vendría ¿de quién? ¿De una qué? Virgen, ¿sí? Entonces ahí cuando uno pregunta, pues, ¿cómo va a venir de una virgen si debe tener relación sexual para que venga este niño? Pero es donde viene el poder del Espíritu Santo, ¿no? Ya cuando el ángel Gabriel visita a María. Isaías 9:6-7 nos dice, porque un niño nos es nacido, o sea, sí, nace de la Virgen, pero un hijo nos es dado. O sea, el hijo ya existía. Por eso es la eternidad de Jesús, o sea, es parte de la deidad. Es eterno. Juan 1:1, ¿sí? Y el verbo se hizo carne, ¿sí? Entonces dice que un hijo nos es dado, no nos es creado, no, es dado, porque ya el hijo existía. Y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Sí ven? Aparte de que Jesús es Dios, príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Mire que esta parte que acabo de leer, que será que su trono no tendrá fin sobre la dinastía de David, pero Jesucristo está sentado en el trono de David. No, Él está sentado en su trono en el cielo. Esa es la famosa unión hipostática, ¿no? Dios hombre, ¿sí? Y Dios divinidad. Su divinidad y su ser como Dios aquí, como Jesús, ¿sí? El Cristo, están ahorita ¿con quién? Con el Padre, a la diestra, ¿sí? Porque Él todavía no está sentado en el trono de Dios. O sea que mire que aquí hay una profecía con doble referencia. Una de las partes ya se cumplió, Él ya nació, ¿sí? De la Virgen, ¿sí? De María Virgen. Pero su trono, Él no se ha sentado en su trono todavía, ¿sí? En el trono de la descendencia de la casa de David. O sea que eso falta, ¿por qué? Por cumplirse. Y eso se va a cumplir después de que les enseñemos la profecía de las 70 semanas. O sea, aquí los venimos preparando, ¿no? Exactamente. Fíjate lo que estaba diciendo Alejandro. Lo profetiza Isaías. Isaías, si no me equivoco, escribe aproximadamente unos 550 años. 700 a 750 años, ¿sí? Antes de Cristo. Antes de que llegara el Señor, ¿sí? Y miremos su cumplimiento. Está en Gálatas 4:4, ¿sí? Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Sí? ¿Para qué lo envió? Para comprarnos. ¿Con qué? Con su sangre, con su sacrificio en la cruz, ¿sí? Para que ya no seamos, ¿qué? Esclavos, sino hijos. Vea, ahí está. Para poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. ¿Quién es ese Espíritu? El Espíritu Santo. A nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre, o Papito Dios, o Papito lindo, ¿sí? Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho
su heredero. ¿Qué vamos a heredar? ¿Fortunas? ¿Tierras? No, vamos a heredar el reino de Dios para vivir con Él eternamente. Primero como su amada esposa en el reino milenial, ¿sí? Y después eternamente con Él. Fíjate, ¿Sí? Alejandro, que voy a ir acelerando un poquito. Isaías escribe 700 años antes de nuestro Señor y da esa profecía. Pero es que hay otro profeta que también escribe unos 700 años antes, que es el profeta Miqueas. Y Miqueas hila fino. ¿Por qué? Porque profetiza el lugar del nacimiento del Señor. En esa época no había GPS, no había Google Maps, no había ubicación en el Instagram. ¿Sí me explico? O sea, no había ese tipo de cosas. Pero llega Miqueas, el Señor le revela dónde nace y dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Dice, y sus salidas son desde el principio. Fijamos la eternidad que le está dando a Dios, ¿no? Desde sus salidas desde el principio, desde la eternidad. Eso es lo que dice Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. O sea, sin aparatos tecnológicos, da lo que hablamos en el programa anterior, lo que realmente viene de Dios se cumple. Y se cumple, vemos su cumplimiento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. Wow, o sea, si uno llega a mirar este tipo de profecía, dice, ¿cómo es posible que una persona en esos tiempos sepa dónde? Y encima una aldea pequeñita, ¿no? Que dice, bueno, tampoco es que diga, oh, no, es que nace en Jerusalén. No. ¿Cómo? Pero mire que debía haber sido en Belén porque de allí viene el linaje de David. Todo tiene su hilado. Y como él es el rey, tiene que estar centrado en el trono de David para traer paz y justicia por la eternidad. Entonces, todo tiene un hilo, ¿no? Y va concordando una con otra. ¿Y a dónde hemos recurrido nosotros? A la palabra. Exactamente. ¿Sí? Yo tengo aquí la famosa teología de Lewis Schiffer, ¿sí? Que me han puesto a volverla a recordar y otra vez, porque es tanto que a veces uno pasa por alto, se le olvidan ciertas cosas, ¿sí? Porque aunque tenemos la mente de Cristo, pero seguimos sujetos a esta carne, a este cuerpo corruptible, ¿no? Entonces, a veces recurro a este librito, pero siempre la fuente pasa. Alejandro, creo que nos da tiempo a una más. ¿Una más? Sí. Bueno, esta era de Jesucristo, también, Isaías 61, 1, 2. Y vamos aquí y ponemos en claro lo que es las profecías de doble referencia o el efecto telescópico. Ya les vamos a explicar. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán librados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y aquí viene lo clave. Junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Mire lo que dice Isaías, ahí, hasta ahí. ¿Hacia quién va dirigida esta profecía? Va dirigida primeramente al pueblo elegido de Dios, ¿sí? Porque Jesús vino como judío bajo la ley, lo leímos en Gálatas 4:4. Y acuérdese que cuando se le presenta a una mujer para pedirle un milagro, ¿sí? El Señor la trata como despectiva y le dice, no, yo vengo a darle la comida a los que son del pueblo. Y ella le dice, pero todo lo que cae de la mesa, si sean las migajas, los perrillos comen de ellas. ¿Sí? Entonces vio esa fe tan grande en esta mujer y obró, creo que era la que tenía una hija endemoniada, ¿no?
parece. Pero después lo revela, el Señor lo revela a través de sus apóstoles, cuando dice que como no encontró fe en Israel, sí la encontró en los gentiles. La encontró en esta mujer, la encontró en el centurión. Yo simplemente di y ya, ¿sí? Y él no ha hallado tanta fe en Israel, sino era en un centurión romano. Y por eso después dice que de los dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, formó uno solo, ¿sí? Por eso digo que ahora es para toda la humanidad, ¿sí? Dice el cumplimiento de esta profecía. ¿Es también de quién? De Isaías, 750 años antes de que naciera el Cristo. Y mire lo que dice Lucas 4:16. Cuando llegó Jesús a Nazaret, donde se crió, no nació allá, porque nació en ¿dónde? Belén Efrata, ¿sí? Sino que vivían en Nazaret, la aldea donde creció, ¿sí? No dice donde nació, sino donde creció. Fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y mire lo que hizo, enrolló de nuevo, ¿sí? Lo enrolló de nuevo ese rollo de Isaías, se lo entregó al ayudante y se sentó. Y todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles sobre la escritura que acaban de oír. Se ha cumplido este mismo día. Pero mire que no leyó la parte B del versículo 2 de Isaías 61, donde dice, y la ira de Dios, ¿sí? Y que habla de la ira de Dios contra sus enemigos. Porque nos está hablando de ¿qué? De juicio. Y cuando él nació, desarrolló su ministerio, ¿sí? Él no trajo juicio. Él trajo ¿qué? Gracia y salvación, ¿sí? Entonces aquí vemos que una parte de esa profecía, él dice, esta profecía sí ha cumplido el día de hoy, del Mesías allí, ¿sí? Pero no la segunda parte, esa del versículo 2, ¿sí? De la ira del Señor. Y esto es lo que se le llama una profecía de doble referencia o de efecto telescópico. Entonces, ¿qué pasa? En ese entonces los profetas veían, ¿sí? En una cima la cruz, y ellos pensaban que ahí en la cruz él iba a morir, resucitaría y reinaría, pero no sucedió así. ¿Sí? Ellos no lo pudieron ver así, o sea, lo veían de esa forma, pero nosotros, hoy actualmente nosotros somos privilegiados. ¿Por qué? Porque podemos apreciar de que Cristo murió en la cruz y que viene un espacio de la gracia o el valle de la iglesia, ¿sí? Y después viene la segunda venida del Señor, ¿sí? Para traer ¿qué? Juicio. Entonces ellos pensaban que esos dos eventos sucedían en un mismo tiempo. Pero ahora nosotros nos damos cuenta que suceden en tiempos ¿qué? Diferentes. Primero la cruz y después la segunda venida. O sea, nosotros ahora entendemos qué es la cruz y la gracia, ¿sí? Y también entendemos qué es cuando venga Jesús como Rey victorioso y trayendo juicio, ¿sí? Son dos eventos diferentes, distanciados por un tiempo, y ese tiempo es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, lo que estamos viviendo actualmente nosotros. Pero ellos en el Antiguo Testamento no lo entendían así. Pensaban que ambos eventos eran uno solo. Ese es el famoso efecto ¿qué? Telescópico, o las profecías de doble referencia. Se ha cumplido una parte y falta la otra. De todas maneras, esto que está explicando el pastor Abraham de esta mirada telescópica, Alejandro. ¿Cómo te llamé? Abraham,
pastor ahora. ¿Sabes qué pasa? No, y estaba pensando, ¿sabes qué estaba En pensando? escatología. No, estaba pensando en el título del programa anterior. ¿Sabes? Estaba pensando en el título, digo, porque como tiene por título Profecías cumplidas, Abraham y Sara, es en lo que yo estaba pensando. Entonces por eso me salió Abraham, porque estaba pensando en Bueno, eso. es un honor porque el pastor Abraham también tiene un conocimiento. Sí, obvio, Álvaro. Pero ¿para qué es eso? Estaba justo pensando en el título. Fíjate cómo el subconsciente a uno le da. Ahora sí me acabo de ir vale, lo de la mirada telescópica. Ahora sí. Vamos a desarrollarlo más cuando veamos lo de las 70 semanas de Daniel. ¿Vale? Ahí vamos a poder explicar más lo que es ese tipo de concepto y vamos a verlo más claro, ¿vale? Porque obviamente ahí vamos a ver la diferencia, ese valle que hay entre las semanas, ¿vale? Y ahí lo vais a poder entender mucho mejor explicado, ¿vale? Que ahora ya además nos quedamos sin tiempo. Nos hemos quedado muchas profecías por fuera, muchas. O sea, lo que el pastor Alejandro estaba diciendo, podemos estar años hablando de profecías, ¿no? Si te metes en internet vas a encontrar muchas de ellas. Si lees la Biblia vas a encontrar muchas más, ¿no? Pero lo que queremos enseñar con esto es que cuando hablamos de profecía no solamente hablamos de lo que falta por venir, sino de lo que ya ha sucedido, que se profetizó y que se cumplió por parte de los profetas y por parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Es sumamente importante eso, Alejandro, no sé si quieres agregar algo. Déjame leer estas citas bíblicas y con esto ya terminamos este punto. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 9 de la NTV. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus enemigos y serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. ¿Y qué dice el versículo 8? Estos maestros se oponen a la verdad. Tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una falsa fe. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Entonces, mire, o sea, son tiempos difíciles, ¿sí? Y estos últimos días hay mucha confusión, hay mucho engaño. Entonces, no tenemos por qué dejarnos engañar si tenemos la palabra. Tenemos los eventos que han sucedido, que se profetizaron y se han cumplido. Entonces no nos salgamos de ¿qué? De la palabra. Así es. Mantengámonos firmes y evitemos que falsas doctrinas que nos muevan como esos vientos, ¿no? Que derrumban la propia incluso naturaleza. Sí. Mantengámonos firmes. Cristo viene y debemos de estar listos y preparados para ello. Así que, como decía, hay muchas profecías que nos hemos quedado por fuera. Te invito a que en tu casa, juntamente con tu familia, hagáis un devocional y investiguéis y desarrolléis profecías que faltan por explicar. Hay muchas. O sea que vamos a continuar. La semana que viene vamos a hacer no descanso del programa, sino un paréntesis, ¿vale? La semana que viene es el fin de semana 30 y 31 de octubre, ¿vale? Fiesta en la que el mundo celebra la famosa fiesta del Halloween, ¿vale? Desgraciadamente hay mucha gente secular que no saben qué están celebrando, qué es lo que se está, simplemente con el hecho de ponerse un disfraz, ya está todo, jiji, jaja, vamos a pasarlo bien, disfrazan a los niños y hacia adelante sin ver lo que realmente se está moviendo detrás. Pero es que desgraciadamente dentro del pueblo cristiano
mucha gente se suma a esta fiesta, ¿no? Nosotros desde aquí no vamos a callar y no vamos a ocultar lo que realmente se mueve dentro de esta fiesta. Es por eso que la semana que viene, domingo 31, vamos a hacer un programa especial de Halloween. El pastor Alejandro y yo no vamos a venir disfrazados, pero vamos qué vaina, vamos me a dañó. Ya, le toca devolver, te toca devolver el disfraz. el disfraz, lo siento. No, vamos a enseñar, vamos a edificar al pueblo, vamos a edificar a las personas, a formarlas. Vamos a explicar de dónde viene esta fiesta pagana, pero vamos a ver por qué es lo que se mueve detrás. Vamos a ver a quién estamos apoyando con todo esto. Vamos a ver si el cristiano puede o no puede celebrar esta fiesta. Y vamos a argumentar o a romper argumentos que muchos pastores tienen de que no pasa nada de que disfracemos a los niños para el Halloween. Que eso no tiene nada de malo. Exactamente. Vamos a ver si realmente la palabra nos enseña eso y vamos a dar a conocer lo que realmente se celebra esta fiesta. Así que vamos a hacer un paréntesis en la escatología. Vamos como os digo, la semana que viene a hacer un programa especial sobre este tema, sobre el tema del Halloween. Y ya sí, el siguiente, la primera semana de noviembre, si Dios lo permite, retomamos e iniciamos con las 70 semanas de Daniel. Ahí sí vamos a meternos en la columna vertebral y vamos a explicar la famosa profecía de las 70 semanas, que yo creo que con eso vamos a ir para largo también. Así que vamos a explicar todo eso. Pues, ¿Listo? Alejandro, no sé si quieres comentar algo. No, a las personas que desconocían estos versículos, estas profecías, pues que les quede claro que lo que Dios dice se cumple, que no hay nada imposible para Él y que todo lo que falta por cumplirse se va a cumplir. O sea, son más de 300 profecías que hay en la Biblia, más de 300, y solo falta por cumplirse una. Si ya se cumplió el 99%, ¿por qué vamos a dudar de ese 1%? ¿Sí? Muchos lo tienen por mentira, porque dicen, desde Pablo, desde Pedro están anunciando que el Señor ya viene, y han pasado 2000 años y nada. Eso es falso. Pero acuérdense que hay profecías de más de 4000 años y se cumplieron. O sea que se cumple, no lo pongáis en duda. Os esperamos la semana que viene. No te vayas a disfrazar sin antes ver el programa. Ya vas a ver cómo ahí sí que lo devuelves como va a hacer el pastor Alejandro. No, mentira. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Gracias nuevamente por el trabajo, por estar ahí fielmente. Gracias. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. ¿Ok? Listo. Bendiciones. Un abrazo para todos. Bendiciones. Cuidaros. Chao, chao. Bendiciones. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si llora yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si llora yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid,
en Instagram como Iglesia Cristiana-JV-Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos